Bien, continuamos entonces ahora en esta segunda parte en la que nosotros estamos analizando entonces la legítima. ¿Ah? Dijimos que hay dos clases de legítima rigorosa y legítima efectiva y que ellas se constituyen cuando efectivamente esta es la que indica el legislador aquella parte de la mitad legitimaria que le corresponde a los legitimarios, como dice el artículo 1184, y luego tenemos la legítima efectiva, que es aquella parte que acrece. Pero bien dice el 1184 que para poder formar las cuartas, nosotros tenemos que hacer deducciones y agregaciones. Esto, si a usted le toca ser partidor, es tremendamente importante porque en el fondo es el encargado de determinar cuál es el acervo partible. Nosotros ya habíamos visto antes, efectivamente, el cómo funcionaban estos acervos, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que hemos de deducir el 959, pero debemos agregar, ¿no? Agregar, vamos a poner la flecha en sentido de agregar, lo que son los artículos 1185 al 1187. ¿Mm? Fíjense cómo se expresa, de hecho, el legislador. Dice, la mitad de los bienes, previas las deducciones indicadas en los artículos 959 y las agregaciones que enseguida se expresan, es decir, 1185 a 1187, se dividirá por cabeza o estirpes entre los respectivos legitimarios según las reglas de la sucesión intestada. Lo que cupiere a cada uno en esa división será su legítima rigorosa, que es acá donde estamos, ¿cierto? La legítima rigorosa y la del 1191, después la vamos a ver, que es donde se agrega eso. Ahora, para hacer recordación, vamos a agregar entonces dos posibles. El primero es primer acervo imaginario, que está en el artículo 1185 y que se refiere a las donaciones revocables o irrevocables que se hubiesen hecho a legitimarios en razón de su legítima, ¿ah? Según el valor que éstas tuvieran al tiempo de la entrega. Esto, insisto, se basa en, digamos, en patrimonios importantes en transmisión. Entonces resulta que es posible que el causante haya hecho donaciones en vida. Si hizo donaciones en vida, significa que, y es a legitimarios, estamos hablando legitimarios, ¿no? Por tanto, dentro de los legitimarios están los hijos personalmente representados, los ascendientes o cónyuges sobrevivientes y además conviviente civil, ¿cierto? Ahí tenemos entonces los tres posibles, los dije, a ver, hijo personalmente representado, conviviente civil o cónyuge sobreviviente, ascendientes. Entonces, si se hizo una donación revocable o irrevocable, ¿eh? Que quiere decir que aquellas que efectivamente son por acto entre vivos, como a través de un contrato de donación, o aquellas que son por causa de muerte, que en el fondo se consolidan al morir el causante. Esas son las diferencias ahí entre las donaciones revocables e irrevocables, que yo les decía en su oportunidad, no las he visto. Creo que me he topado con dos. Una hace muchos años que yo vi la escritura, y la segunda que fue una que salió en la prensa publicada de los hijos de Polman, que hicieron una donación y por tanto tuvieron que iniciar el proceso de insinuación de donación en un tribunal y por esa razón fue conocida. De lo contrario, ¿y de quién estamos hablando? Estamos hablando de los hijos de Polman. Entonces, por esa razón, esto no es... Pero sí lo tenemos que estudiar en términos de decir cómo conformamos la cuarta. Entonces, aquí lo que puede haber pasado, por ejemplo, es que el causante en vida le haya entregado a un hijo, por ejemplo, una casa. ¿Mm? Entonces resulta que según esta asignación, este acervo imaginario, el caudal es de 100 al momento de morir el causante. Pero resulta que él a uno de los hijos, supongamos,
antes le hizo una donación. ¿Y qué le donó? Un inmueble. Inmueble que costaba, por ejemplo, 20 millones. Entonces quiere decir que ese acervo, ese bien, esa donación, en este caso irrevocable, seguramente fue por contrato, debe sumarse imaginariamente. Y entonces ya no tenemos 50, sino que tenemos 20. Total del caudal al momento de morir el causante, 120. 100 que son reales porque existen al morir y 20 que provienen del acervo imaginario, ¿ya? Es decir, de una donación que se hubiese hecho a un legitimario en razón de su legítima. Con eso le estoy diciendo, te estoy adelantando herencia. ¿Ah? Te estoy adelantando herencia. Por tanto, cuando venga el momento final, esto yo lo voy a llevar de nuevo a la masa y cuando te pague, te voy a pagar, bueno, el que pague, entonces va a hacer el partido, lo va a hacer teniendo en cuenta que ya recibió. Supongamos que el individuo solo tenía 3 hijos. Por lo tanto, a cada uno de esos 3, vamos a hacer, le correspondería recibir 40. ¿Cierto? 40 a cada uno. Pero hay uno que ya recibió 20 anticipadamente, ¿cierto? Recibió, porque en vida le hicieron una donación. Entonces ahora se le pagará solo lo que falte, es decir, 20. Este llevará 40, este llevará 40 y este llevará 20. Porque en verdad lo que existe es solo 100. Eso es lo que realmente existe. Entonces por eso a él se le descuenta esa parte. ¿Ya? Los otros reciben más porque se equilibra, si no habrían recibido menos, se equilibra y reciben 40 y 40. Aquí el punto es, recibe sus 40, perdón, completos, y este recibe menos porque ya ha recibido con anterioridad su peso. Bueno, aquí claramente estamos en una situación de acervo imaginario o primer acervo imaginario. Leámoslo, 1185. Para computar las cuartas de que habla el artículo precedente, se acumularán imaginariamente al acervo líquido todas las donaciones revocables o irrevocables hechas en razón de legítimas o mejoras. ¿Ven? Entonces, aquí tiene que, para darse, tienen que haber sido donaciones que pueden ser revocables e irrevocables, a legitimarios en razón de su legítima. Esto es importante también tenerlo presente. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el padre puede haberle hecho, por ejemplo, un regalo así por causa de matrimonio, por ejemplo. Estamos hablando de regalos de patrimonios que pueden hacer esto. Le regaló una casa. No se lo hizo a condición de que eso lo considerase después para su herencia. Fue un regalo. Por tanto, si no está hecha en razón de su legítima, eso no se contabiliza. Eso no se agrega ahí. Simplemente permanece como un regalo, como un presente, como una donación, pero en ningún caso como una donación revocable y irrevocable hecha un legitimario en razón de su legítima. Ahora, el código en el 1185 se señala, según el estado en que ellas se hayan encontrado, según el estado en que se hayan encontrado las cosas donadas al tiempo de la entrega, pero cuidando de actualizar prudencialmente su valor a la época de la apertura de la sucesión. ¿Qué quiso decir allí? El código nuestro fue un código nominalista por muchos años. ¿Qué significaba? Que los valores dentro del código no se actualizaban, lo que significaba que técnicamente la persona perdía mucho, porque imagínense que la casa se la entregó cuando efectivamente fiscalmente costaba, eh, invento, 10 millones de pesos. Pero a medida que fue pasando el tiempo, eso se fue desvalorizando, ¿no? Se fue desvalorizando porque fue perdiendo interés. Pero obviamente que cuando venga el momento de la apertura de la sucesión, eso puede haber cambiado. A lo mejor ya llegó el metro, ahora cuidado con la llegada del metro si llega a la casa, ¿cierto? Entonces, era un chiste ese.
En ese caso, entonces, el legislador dice, hay que prudencialmente actualizarlo. ¿Qué le está diciendo? Es un mensaje para el partidor o para los mismos comuneros. No me apliquen el valor de allá, de hace 10 años atrás, porque ese valor no me sirve. Podría ser uno. No, se actualiza y ese valor actualizado pasa a sumarse imaginariamente, ¿ah? Imaginariamente en el punto. ¿Bien? Bueno, ese es el primer acervo imaginario. Pero también nosotros habíamos dicho que está el segundo acervo imaginario. ¿Mm? Segundo acervo imaginario que está en el artículo 186. Aquí también se trata de donaciones. ¿Mm? Pero ya no es todo tipo de donación. Fíjese cómo dice, como parte del MISID. El que tenía el asesor legitimario hubiese hecho donaciones entre vivos. Por lo tanto, estamos hablando solo de donaciones irrevocables. ¿Eh? Y en ese caso, entonces, las donaciones irrevocables hechas a quienes? A terceros. ¿Mm? También se deben acumular. Dice, si el que tenía razón legitimario se hubiera hecho donaciones entre vivos a extraños y el valor de todas ellas juntas excediera la cuarta parte de la suma formada por este valor y el del acervo imaginario, tendrán derecho los legitimarios para que este exceso se agregue también imaginariamente al acervo para la computación de las legítimas y mejoras. Les aseguro que si ustedes leen aquí los ejemplos que salen en Troncoso o en el otro libro que estén leyendo, son fáciles de comprender si los leen varias veces, ¿ya? Porque son cuestiones numéricas, ¿no? En el fondo, lo que está diciendo es que si se hace una donación a terceros, esa es una donación irrevocable, pero se produce un exceso, entonces ese exceso en la donación tiene que también acumularse imaginariamente. Esto siempre hay que tenerlo presente, que estamos en dos momentos distintos del causante. El primer momento es cuando él hizo el acto y otorgó su testamento. Y el segundo momento es después, el momento de que se ha abierto la sucesión y hay que liquidar esa herencia. ¿Por qué lo digo? Porque al momento de liquidar, porque efectivamente ya ha fallecido el individuo, aquí tenemos, por ejemplo, cuarta de libre disposición. Y esta cuarta de libre disposición perfectamente puede haber dicho, dejo un 25%, que es justo la cuarta de libre disposición, a la secretaria. Entonces dejó un 25%. Supongamos que eso calza justo con un vale vista de 25 millones de pesos. Resulta que el causante había hecho una donación irrevocable a terceros. Entonces resultó excesiva la donación. ¿Por qué? Porque al dividirla, como dice acá, fíjense, la cuarta parte dice, el valor de todas ellas juntas excediere la cuarta parte de la suma formada por este valor y el del acervo imaginario, tendrán derecho a los legitimarios para que este exceso se agregue. Entonces, si resulta que es excesiva, ese exceso se traspasa, pero es imaginario. En términos contables, va a tener un valor diferente. Supongamos que en este caso tenemos, vamos a poner una línea, tenemos nuevamente 100 y hay una donación por a tercero, invento, por 30 millones. Entonces, efectivamente, hay que ver si estos 30 millones son una donación excesiva. Es probable que lo sean porque la parte que el causante puede donar, de acuerdo a este número, no podría exceder la cuarta parte de la herencia, que es la parte de libre disposición. Ahora, ¿en cuánto lo excede? Lo excede en 5. Entonces esos 5 se empiezan, porque como deben sumarse a la mitad legitimaria, es como si la mitad legitimaria le robara 5. ¿Mm? A esa secretaria ya no le van a tocar 25, le van a tocar a lo mejor solamente 20. ¿Ya? ¿Por qué? Porque 5, tomando en cuenta que había hecho una donación años atrás a un tercero,
achicó la mitad legitimaria de eso. Entonces, como el legislador protege la mitad legitimaria, no permite que se achique, al momento de fallecer, es el legislador el que le pasa la cuenta. Y para entonces el causante ya está muerto. Y le dice, bueno, a la secretaria que le tocaban 25, yo le voy a sacar un porcentaje que es el exceso donado. Y ningún problema. Ahora, si hizo tantas donaciones que en definitiva empieza a retirarle, a retirar, a retirar, a retirar, a retirar, a retirar, hasta que al final la secretaria recibe 0. ¿Por qué? Porque era tan alta la donación que fue consumiéndose todo lo que el causante puede disponer libremente. Bueno, en ese caso entonces se genera otra regla, que es la acción de inoficiosa donación. ¿Qué significa eso? Que va a tener que los herederos que se han visto perjudicados, porque imagínense, la donación fue tan cuantiosa que ni siquiera se pudo pagar con este cuarto de libre disposición, sino que también llegó a afectar la cuarta de mejoras. Entonces ahí el legislador dice, vaya, busque a los donatarios, a quienes se les hizo la donación, y entonces revoque. ¿Y cómo se hace esa acción de inoficiosa donación? Es una acción en la que se le dice al donatario, mire, usted fue objeto de una donación hace un tiempo atrás, eso perjudicó la herencia, porque no tenemos cómo pagar la cuarta de mejora, o no tenemos cómo pagar la mitad de libre disposición. Así que tiene dos opciones. O se revoca la donación, o usted paga lo excesivamente donado. Por eso uno podría decir que en grandes fortunas recibir una donación puede ser peligroso. Porque imagínense que la Universidad de Miguel de Cervantes recibe un terreno, producto de alguien que le hace una donación hoy día. Y 10 años después, la persona que le hizo la donación muere, ¿cierto? Y al morir, resulta que en el testamento no quedan bienes suficientes para pagar la mitad legitimaria y la cuarta de mejora, que son asignatorias forzosas. Entonces, ni siquiera rebajando lo que era la cuarta de libre disposición. Esas personas van a venir donde la universidad, la dice, ¿sabe qué? Hace 10 años mi papá le hizo el regalo de un terreno que técnicamente costaba tanto, por tanto, ahora nosotros estamos perjudicados en nuestras asignaciones, así que vamos a ir por la acción de inoficiosa donación para recuperar el exceso perdido. Y ahí la universidad tendrá dos opciones. Dirá, ¿sabe qué? Rechazo la donación, la devuelve, puede que no le salga a cuenta, mejor diga, ¿sabe qué? ¿Cuánto es el exceso? El exceso son 10 millones de pesos. Bueno, entonces la universidad dice, comparado con el terreno de 10 millones de pesos, no, los paga. Y ahí entonces se activa esa acción de inoficiosa donación, como dice el 1187, dice, si fuere tal el exceso que no solo se absorbe la parte de bienes del difunto ha podido disponer a su arbitrio, es decir, no solo se absorbió esta, sino que menoscabe las legítimas rigorosas o la cuarta de mejoras, entonces en ese caso tendrán derecho legitimario para la restitución de lo excesivamente donado, no de la cosa. No pueden exigir el inmueble, lo que pueden exigir es lo excesivamente donado. ¿Mm? En un orden inverso al de las fechas de las donaciones, esto es principiando por las más recientes. Por lo tanto, estamos hablando de patrimonios importantes. De manera que ahí la universidad, frente a la donación, tendría que decir, ¿me convendrá la donación? ¿Qué pasa si yo ahora hago la donación, construyo el edificio y más tarde me aparece esta acción de inoficiosa donación? Seguramente le va a ser siempre más conveniente porque hoy día lo está obteniendo sin costo. Y el día de mañana podría pagar un 10%, un 20%, aún así sería una buena adquisición. ¿Ya? Bueno, este temita, si ustedes se fijaron, no es nada de fácil, todavía incluso falta una complicación más, que es efectivamente cuando hablamos de las donaciones y decimos que estas donaciones efectivamente deben sumarse, lo hacen para favorecer tanto la cuarta de mejora como la cuarta de libre disposición, o sea, la mitad legitimaria y la cuarta de libre disposición. Entonces los autores dicen, no, las donaciones irrevocables podrían favorecer todo, pero las irrevocables solo favorecen cuarta de mejora y mitad legitimaria. Ese es un tema, un tema bien fregado. Dice, la acumulación
de lo que se ha dado irrevocablemente en razón de legítimas o de mejoras para el cómputo prevenido en el artículo 1185 y siguiente, no aprovecha a los acreedores ni a los asignatarios que lo sean a otro título que el de legítima o mejora. Por lo tanto, cuando habla de las donaciones revocables y irrevocables, lo irrevocable favorece precisamente a la mitad legitimaria y a la cuarta de mejora. Pero si se trata de una acumulación imaginaria de donación revocable, bueno, eso favorece a las cuatro. Detallito, tenerlo presente. Bueno, no es fácil, así que denle una buena lectura a esto. Yo le digo, si leen varias veces el ejercicio, se entiende, ¿eh? Es muy simple. Aquí a lo mejor puede haber resultado un poco complejo, pero no lo es tanto. Ya, hasta aquí entonces la clase de hoy día respecto de las legítimas y nos veríamos la próxima clase. Sin embargo, a continuación, para aquellos que quieran, va a quedar el video con la corrección de la prueba. ¿Estamos? Espero que sí. Bien, pues, estimados, a seguir cuidándose mucho. A tratar de seguir cumpliendo las normas, eso sí, porque si no, no vamos a salir nunca de esto. Por favor, dejar de creerse que son solos en este mundo, que espero que ustedes no pase, pero ha demostrado mucho a la sociedad santiaguina que pareciera que hay algunos que no les toca esto. Y gracias a eso es que los números siguen subiendo. Así que, por favor, no al individualismo. Sobre todo en un país que supuestamente después de un estallido social peleó tanto por una solidaridad que al final, ahí es cuando me doy cuenta que pareciera ser que no era tan real, ¿cierto? Que esto de la solidaridad es una especie de pancarta, porque a la hora de que efectivamente me afecta mi individualidad, entonces ahí se acaba. Bueno, con respeto, esto lo digo de todo lo que significó el post 18 de octubre, pero es también para que se den cuenta que la solidaridad se expresa en todo, no solo en lo monetario, sino que también en lo humano, y en este caso no se está notando para nada. Bien, después de esta reflexión final que ha sido con un poco de dureza, pero siempre con cariño, nos vemos la próxima semana. La próxima semana. A continuación queda el video de la revisión de la prueba. Bien, a cuidarse, nos vemos. Chao, chao.